Nuevamente, por la gracia de Dios, hermanos, estamos aquí para estudiar juntos la lección de la escuela sabática con mis hermanos Carmelo y Tony García. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Nuevamente aquí estamos, hermanos, por la gracia del Señor, para empezar el estudio de este día, ¿verdad? Y estoy realmente, ¿cómo diría yo? En un interés bien grande, precisamente porque estas lecciones de esta semana hay mucho material para sacar de allí y poder entender acerca de este pacto, de esta gracia que el Señor nos da para poderla aplicar debidamente como el Señor quiere que lo hagamos. Así es que sigamos adelante en el estudio de esta verdad y que el Señor les siga bendiciendo a ustedes también como nos está bendiciendo a nosotros. Amén, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y también como lo acaba de decir el hermano Carmelo, libro de Gálatas es un libro profundo, muy teológico, y aquí cabe lo que ya nos previene el apóstol Pedro, que algunos de los escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender, los cuales dice que algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición y perdición de otros. Debemos de tener mucho cuidado cuando estamos estudiando esto, porque hablando de la ley, como aquí se está tratando, en los escritos de Pablo se encuentra que en el mismo capítulo está hablando de una como está hablando de otra y como está hablando de otra, y a uno le corresponde saber de cuál. Debemos de tener mucho cuidado de entender cuándo está hablando de la ley de los 10 mandamientos, cuándo está hablando de la ley ceremonial, porque de otra manera vamos a mezclarlas, vamos a creer que está hablando de lo mismo, de una sola, y no es así. Por eso es importantísimo meditar en la palabra y ir como dice su palabra. Comparar texto con texto, línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Vamos entonces, hermanos, hoy es día de oración y testimonio en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas. Así que están invitados para que esta noche puedan asistir y buscar la presencia de Dios. Ya también se va acercando el Santo Sábado. El próximo sábado 13 de noviembre, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving, Texas. Ya tengo ratos que no predico en la iglesia central, con tanto evento que he tenido, pero ya este sábado que viene, repito, el 13, estaré, por la gracia de Dios, presentando un mensaje más de verdad presente. Así que invitamos a los televidentes del canal 52.7 a que busquen este sábado el templo y nos gocemos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para el estudio de hoy, hermano Tony, por favor. Sí. Santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Agradecidos estamos delante de tu bendita y divina presencia, Sí, Padre. Señor. Estamos a la mitad de la semana. Has suplido nuestras necesidades. Gracias. Nos has cuidado en el camino. Y, Señor, hemos visto tu mano poderosa, pero no sabemos todavía, Señor, de cuántos peligros nos has librado por tu amor y misericordia. Y ahora, Padre, nos das este privilegio de escudriñar tu palabra para tu pueblo, donde quiera que llegan estas señales, Sí, Señor, de estas plataformas, Padre. Suplicamos tu bendición sobre este tema y también sobre cada uno de los oyentes, si andan trabajando, están en sus casas, o aún aquellos que están enfermos, especialmente, Padre, sé con ellos, bendito Dios. Sí, Señor. Así pues, Padre, nos ponemos en tus manos suplicando la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor, amén. Los dos pactos es el subtítulo de la lección de hoy. ¿Cuál era el antiguo pacto, hermano Tony? ¿Quién lo quebrantó? ¿Y por qué no se podía confiar en él? Si vamos a leer Éxodo, capítulo 24 del 6 al 8 y luego el capítulo 32, 1 y versículo 31. Éxodo 24 del 6 al 8 dice así: Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo.
el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora el 32, versículo 1 y versículo 31. Dice así, 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora el versículo 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué fue lo que pasó? El del Sinaí, el pacto que se llevó a cabo en el Sinaí, el pueblo no obedeció. Fueron rociados con la sangre, símbolo de la sangre de Cristo sobre ti, sobre mí, mi hermano. Porque debemos de ser limpios en la sangre de Cristo Jesús. En aquel entonces, al pueblo se apartó y se le santificó rociándole con esa sangre, pero esa sangre simbolizaba a Cristo Jesús. Pero ellos desobedecieron. En ese pacto ellos prometieron obedecer en todo a Dios, pero más tarde cayeron en la apostasía, incluso postrándose ante ese becerro de oro, ante esos dioses. Pero ellos, en su, ¿cómo podríamos decir? Ignorancia tal vez, no sé, tú conoces tal vez más que yo en esto, ellos quisieron comparar al Señor, a Dios, con un becerro, porque Aarón les dijo: aquí, este es el Dios que lo sacó de Egipto, diciendo que el becerro lo estaban comparando con Dios. O sea, hubo esa gran apostasía y ese pacto no lo pudieron guardar. Por eso, ahora en este tiempo, a nosotros que estamos en el pacto, en este nuevo pacto, que es obedecer la ley, porque va a ser grabada en las tablas de nuestro corazón. O sea, un pleno entendimiento en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Lo que hace al grabarle en nuestro corazón quiere decir en nuestra mente, hermanos. Y debemos de entenderla, porque es lo que Dios prometió. Dice que iba a guardarlas, las iba a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, en las tablas del corazón, o sea, en nuestra mente. Y esto quiere decir que las vamos a entender claramente, lo que allí nos enseña, y la vamos a obedecer. Debemos de estarla obedeciendo ya, hermanos, y no caer en lo que el pueblo de Israel cayó, en la apostasía. Pero desgraciadamente también nosotros, cuando nos bautizamos, se nos dice en los votos, el pastor nos dice: prometes esto, prometes aquello, crees en esto, crees en aquello, y nosotros decimos sí, 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 pero al rato estamos fallando. Somos igual que el pueblo de Israel, pero Dios quiere que seamos fieles y estemos en Cristo Jesús siempre. Lo que señalaban antes en ese pacto, hoy sigue señalándonos en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, por su gracia, por supuesto. Al rociar aquella sangre, el mensaje era que solo por la gracia es que ellos podían obedecer los santos mandamientos de la ley de Dios. Pero en un momento dado, ellos dejan la gracia y por su propia cuenta, por sus propios medios, por su propia fuerza, buscan guardar la ley. Y encuentran que no tienen ningún poder. Y rápidamente, cuando hicieron eso, pisotearon los mandamientos. Así nosotros vemos que se quebrantó el pacto. Y no podía más confiarse en él, porque ellos fallaron. Fallaron a los términos del pacto, que es siempre por gracia
pero también por parte del hombre, fe y luego la obediencia. Pretender obedecer sin fe, eso es imposible, y aquí está demostrado. Hermanos, no sé cuántos en algún momento de su vida también han violado el pacto. No sé cuántos de los que están mirándome o oyendo han quebrantado ese pacto que hicieron con Jesús. Jesús los salvó por gracia. Jesús extendió su gracia sobre ustedes y ustedes entraron en esta salvación tan grande y se gozaron. Pero en algún momento ustedes, hermanos, hicieron lo mismo que hizo Israel. Se apartan del Señor y violan ese pacto, lo anulan, lo rompen y se vuelven otra vez al pecado. Así nosotros hemos hecho posiblemente no una, sino varias veces. Es por eso que estamos viendo que es requerido un nuevo pacto. Pero antes de ir allí, a ese nuevo pacto, sobre este pacto antiguo, que tan rápido fue quebrantado, ¿qué nos dice el don de profecía, hermano Carmelo? Bueno, aquí está la cita en Patriarcas y Profetas, página 387 y 388, que dice: otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Ahorita que estaba hablando el hermano Tony, que estaba leyendo, ¿verdad?, sobre Moisés, lo que tuvo que hacer, la sangre esa, que la derramó sobre el altar. Y fíjense nomás el 7 me llamó la atención, que dice ahí de Éxodo 24, después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea el pueblo dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Hermanos, un pacto que Dios hace es un pacto delicado, es un pacto que tenemos que ¿verdad?, comprenderlo bien plenamente, porque hoy en día precisamente eso es lo que está pasando con muchos de nosotros, ¿verdad?, que hacemos pacto con el Señor y decimos como el pueblo, sí, haremos todo lo que Él dice y obedeceremos, y luego tan ligeramente nos volvemos a desviar o seguimos andando en los mismos, hermanos, agarrando ese pacto tan a la ligera, tan como mucha gente dice, pues yo ya con haber aceptado al Señor ya es suficiente, yo ya voy a ser salvo hoy y voy a ser salvo para siempre. Hermanos, ese pacto, fíjense nomás que antes era derramado con sangre de animales, que llevaba un símbolo, llevaba un tipo, ¿verdad? Y que vemos ahora que esa sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario es un pacto que también nosotros hacemos hoy en día también. ¿Y cómo lo vamos a agarrar tan a la ligera eso? Realmente yo estoy aprendiendo mucho con todo esto, pero vamos a seguir aquí leyendo. Dice aquí, como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque este pueblo había estado en servidumbre 430 años y se había perdido toda noción, ¿verdad?, precisamente del conocimiento del Dios verdadero. Aquí nos sigue diciendo también, dice, todo esto se les debía enseñar. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, como lo dice Éxodo 19, 5 y 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon,
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, como se leyó en Éxodo 24:7. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Hermanos, yo siempre me gusta, ¿verdad?, dar testimonio de mí mismo. Yo después de que hice el pacto con el Señor por medio del bautismo, fíjense, no sé si te ha pasado a ti, hermano, como me pasó a mí. Después de eso, también a los poquitos días tuve un sueño yo. Tuve un sueño de una vida como la llevaba antes, de pecaminosidad, ¿verdad? Que me encontraba yo por allá en los lugares donde yo frecuentaba. Y fíjense, no sé si te ha pasado a ti, pero yo estaba en uno de esos lugares. Y cuando estaba por tomarme, tú sabes lo que es, ¿verdad?, una bebida, entonces me vino a mi mente, pero si yo acepté al Señor Jesús, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué estoy volviendo a esto? Y sentí en mi corazón un dolor tan fuerte que cuando desperté le di gracias al Señor porque solamente había sido un sueño, hermanos. Y entonces ahí puede uno ver, ¿verdad?, que las cosas de Dios son santas, son delicadas, que no hay que jugar con esa gracia que Él nos ha provisto en esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, pues estas lecturas debemos de meditarlas, cada uno, ¿verdad?, en su propio corazón. Pero Dios es misericordioso con aquellos que han violado el pacto, con aquellos que lo han roto. Amén. En el sentido de que les da otra oportunidad. Gloria a Dios. Y es aquí donde viene el nuevo pacto. Como renovó el Señor misericordiosamente el pacto original dado a Abraham, llamado ahora el nuevo pacto, hermano Carmelo. Bueno, para eso vamos a leer Jeremías 31, 33 y 34, que nos dice de esta manera, y después Salmos 48. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Ahora vamos a Salmos 40 y el versículo 8, que es lo que nos dice. Dice de esta manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso, hermanos, que cuando la ley de Dios aquí está en el corazón. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo acá en Jeremías: pondré mi ley en su corazón. Y Ezequiel también por allá nos dice, ¿verdad?, que ahora ya no va a estar la ley en tablas de piedra, sino va a estar en los corazones. Qué hermoso saber realmente que cuando en nuestro corazón está la ley de Jehová, que es perfecta y que es eterna, hermanos, camina y vive uno transparente, vive uno en paz, vive uno en tranquilidad. Y qué hermoso, ¿verdad?, es saber que esa ley de Dios no es otra cosa más que el carácter de Dios ya puesto en nuestra vida. Y qué hermoso que diga otra persona: oye, ¿qué cambio han tenido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en ti? Qué hermoso que cuando el Señor está trabajando conmigo podamos manifestarlo de esa manera. Y se queda grabaría en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro corazón. Meditando en esas dos, aunque el corazón pues muchas de las veces se refiere a la mente, pero cuando menciona, hay una lectura donde menciona las dos, meditando yo en ello, bueno, en la mente, al grabarlo en la mente es que hay entendimiento, lo vamos a entender bien, porque aquí en la mente es donde se discierne, es donde se lleva el entendimiento, y en el corazón es donde sale el amor, porque te amo con todo mi corazón. Pues el corazón, una
representación es el amor y la mente el entendimiento. En otras palabras, vamos a obedecer a Dios por amor, como Él lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y como lo dije, hermano Tony, aquí en Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que el Señor todavía en su paciencia nos da y quiere poner un corazón de carne dentro de nosotros. Yo por eso le digo al Señor cuando oro en las mañanas: escribe tu santa ley en mi mente. Amén. Para poder yo guardarlos por puro amor. Si el corazón es el asiento de las facultades, donde se hacen las decisiones, donde está el discernimiento, y eso es la mente, entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que escriba sus mandamientos allí, para que los obedezcamos solo por amor. Noten ustedes que no está en la renovación del nuevo pacto, mejor dicho, no está en la renovación del pacto excluida la obediencia a la ley. Está también, hermanos, como resultado allí que se debe obedecer, porque en el nuevo pacto la ley siempre juega su papel, solo que ahora escrita en el corazón de nosotros. Así el Señor misericordiosamente renueva el pacto, y por eso es que hay hoy en día un ministerio en este tiempo del fin que le dice a la gente: amen a Dios y guarden sus mandamientos. Que predica: amen a Jesucristo, sean salvos por Él, y como resultado guarden sus mandamientos. Y ese ministerio que Dios ha levantado es el ministerio adventista del séptimo día, que el Señor lo está usando para decirle al mundo que seamos salvos por gracia, pero que al mismo tiempo dejemos que Él escriba su ley en nuestra mente y corazón, para que de esa manera también obedezcamos sus mandamientos. Ojalá, hermanos, que nosotros lo entendamos, los que miran este canal de televisión, y vean que junto con el nuevo pacto está la obediencia también. El don de profecía, hermano Tony, como todavía lo recalca más. Sí, en Patriarcas y Profetas, la página 389, dice así: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptemos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Amén. Aquí hay algo que quiero que meditemos un poco. Dice: mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. A través de, son muchos años ya, más de 25 años que estamos en el camino del Señor, dando estudios, predicando de un lado a otro. Me he encontrado con hermanos, tal vez tú pienses de la misma manera, querido hermano que estás escuchando, que decimos que bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y decimos, bueno, pero en los mandamientos de Dios, específicamente hablando de la ley que es establecida eternamente, que es para siempre, que son los 10 mandamientos, debemos de obedecerlos, porque no son 8 mandamientos, ni 9, son 10 mandamientos, y no podemos añadirle ni quitarle. Hay controversia en ello, pero yo te quiero llevar a la lectura y quiero que tú me respondas ahí donde estás, hermano, hermana. Voy a leerte en el libro de los Salmos, es el Salmos 103.
Tú dime si esto era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, o es también para ti y para mí, para nuestra descendencia. Es el versículo 17. Dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermano, hermanita, ¿esto es nada más para el pueblo de Israel o es también para nosotros hoy en día? Sí, hermano, no podemos decir que esto se aplica al pueblo de Israel nada más. Voy a volver a leerlo porque voy a añadir ahora el versículo 18, porque es una continuación del versículo 17. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Hermano, no podemos decir la justicia de Dios, su misericordia es para desde la eternidad hasta la eternidad para nuestros hijos. Eso sí, es para hoy en día, está vigente, es promesa de Dios. Pero el 18, no, eso no. No podemos hacer eso, hermano, porque es una continuación. Por eso dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Palabra de Dios, no estamos añadiendo ni quitándole. Que Dios nos ayude a ser fieles cada día. Y así hemos visto que en los dos pactos la ley de Dios tiene su lugar. En el antiguo y el nuevo, ahí el Señor requiere de que el que es salvado por gracia o el que está bajo el pacto de gracia guarde también los mandamientos. Lo vimos en el antiguo y lo vemos también en el nuevo pacto. Amén. Así que, hermano, hermana, razonemos y veamos si al andar diciendo que somos salvos por la gracia y gozándonos, pero pisoteando los mandamientos, realmente estamos siendo coherentes. Sería bueno que analicemos eso, porque mira, aquí estamos los adventistas del séptimo día, guardando el sábado, y aquí están los otros guardando el domingo. ¿Cuál de esos 2 días está contemplado en la santa ley de Dios? ¿Cuál de esos 2 días está contemplado en los santos mandamientos? Solamente el sábado. Si estás tú en el nuevo pacto, hermana, hermano, pero estás guardando el domingo, realmente no estás en el nuevo pacto, porque tú estás pisoteando el mandamiento del sábado, que ese sí está en la ley de Dios. Si tú dices que estás en el nuevo pacto, tienes que guardar el sábado. Amén. Porque el sábado es parte de la ley de Dios. Amén. Y la ley de Dios en ambos pactos tuvo su papel. Y es que había que obedecerla al ser salvado por gracia. En ese sentido te hacemos la invitación a que guardes el sábado. Y que te intereses no solo en el sábado, sino en todos los mandamientos. Porque eso dice si realmente estás en el nuevo pacto o no. Aparte de eso, pastor, el sábado, hermanos, no corresponde a los ritos. Fue dado antes de la caída de Adán. Fue dado antes de que el pecado entrara en el mundo. Y en la tierra nueva, en los cielos nuevos que Dios dice que Él hace, dice que va a guardar el sábado. En Isaías 66, léelo, los últimos, parece que es 22 y 23, dice: y será que, y aquí como los cielos nuevos que yo hago y la tierra nueva permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra simiente. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. En la tierra nueva, hermanos. Si aquí no lo queremos guardar, pues ¿cómo vamos a estar allá? Piénsale. Vamos a orar entonces para que Dios nos ayude a entrar en esa relación de pacto nuevo, en el cual la santa ley de Dios también tiene su lugar. Amén. Padre nuestro, interesante lo del antiguo pacto y el nuevo pacto. Primero, porque es decisión tuya la de pactar con tus hijos, Sí, Señor. la de salvarlos por gracia, la de extender sobre ellos tu misericordia. Pero interesante que en ambos pactos la ley de Dios juega su papel.
De manera que te estamos pidiendo que nos ayudes para mantenernos siempre bajo el nuevo pacto, pero demostrando lo que estamos en él, guardando tus mandamientos, Sí, Señor. por amor a ti. Señor, ayúdanos para que nosotros seamos coherentes en lo que decimos y lo que hacemos. Sí, sí. Y si decimos que estamos bajo el nuevo pacto, Señor, entonces que respetemos tu ley. Así te lo pedimos, Sí, que sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.